Hola Ana, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, muy bien, la verdad es que muy bien, muy contenta, con muchísimas ganas de hablar contigo porque la verdad que nos parece muy, muy, muy interesante el trabajo que haces y que haya otras personas también que puedan conocer, ¿no? Todo el trabajo y tu trayectoria. Genial, muchísimas gracias primero por invitarme y sobre todo daros la enhorabuena por el proyecto, ¿no? Porque al final este tipo de proyectos son súper importantes y súper necesarios en los tiempos que corren. Bueno, vamos a arrancar. ¿Siempre tuviste claro el dedicarte a la música o fue algo que fue surgiendo después? Pues mira, yo en un inicio, bueno, yo estudié comunicación audiovisual, pero sí que es verdad que siempre me ha gustado muchísimo la música. Yo soy de Salamanca y bueno, la época universitaria y previa a la universitaria, Salamanca era una ciudad con una efervescencia cultural muy importante. Había mucha gente universitaria de muchas ciudades que traían todas sus expertise culturales y la verdad que había una efervescencia en la ciudad muy maravillosa que me hizo acercarme, ¿no? A una escena quizás más underground que la que actualmente estoy, ¿no? Pero eso sí que me despertó pues el interés en muchas disciplinas, no solo musicales, sino también artísticas, ¿no? Y nutrirme un poquito pues de ese germen que existía en la ciudad. Luego yo estudié comunicación audiovisual, que bueno, los derroteros de la vida me hicieron no trabajar mucho en el sector. Sí que empecé haciendo prácticas cuando me vine a Madrid en una productora audiovisual, pero bueno, yo pronto veía, sobre todo, bueno, pues porque ya empecé a colaborar con amigos en Salamanca que organizaban festivales de música, me vine aquí a Madrid y pronto pues me puse a trabajar también de freelance en algunos festivales, pues que al final el mundo de los eventos y de la música era realmente lo que a mí me llamaba y me motivaba y lo que hice fue pues eso, formarme, especializarme en esto, en aquel momento en el sector de los eventos, porque no había gran cosa dentro del sector de la música y lo que me hizo es pues paulatinamente no irme llevando no hacia donde me encuentro actualmente. ¿Y cómo llegas? Quiero decir, cómo una mujer que llega a Live Nation, el trabajo que realizas, o sea, tú ahora mismo estás dirigiendo la parte de comunicación, de marketing. La eh, parte de la parte que yo me encargo es la parte de ahora mismo de relaciones públicas y de nuevos sí. negocios. Mm. ¿Y cómo llega una mujer? Quiero decir, porque no, imagino que no será fácil encontrar muchas más mujeres en tu entorno. Mm. ¿Cómo consigue una mujer o bueno, una persona llegar a ese cargo, ¿no? Bueno, pues mira, yo tengo la suerte de decir que trabajo en una compañía en la que, pues ahora mismo podría decir que creo que tenemos el mismo número de mujeres que de hombres, ¿no? Por tanto, la accesibilidad en esta compañía en concreto, pues no fue muy compleja respecto al tema de género, ¿no? Porque sí que se vela y se trabaja, ¿no? En esa diversidad y en esa Mm. equidad respecto al género. Pero sí que es verdad que obviamente hasta llegar aquí, hablando de esos inicios, ¿no? Míos en festivales de música, donde, bueno, pues en ocasiones yo empecé trabajando en producción de eventos, haciendo tanto la parte de artística como hospitality o logística en estos festivales, veía muy pocas mujeres, ¿no? Y siempre me llamaba la atención, ¿no? Porque, jolín, veía como puestos que me encantaría hacer, pero donde siempre estaban ocupados por hombres y como que te daban no solo miedo, sino que además, ¿no? Alguna vez desarrollando mi labor profesional, ¿no? Pues, bueno, pues en un momento determinado de mi vida también estuve con una persona que era un artista y acompañándole en ocasiones o incluso yo trabajando, ¿no? Pues me preguntaban, ¿no? Pues que si era la de, ¿no? Mm. Y era como que la típica cuestión que no, yo sí soy la de, pero también me encargo de llevarle todo el management o me encargo de llevar otro tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que estoy aquí haciendo profesionalmente, ¿no? En el caso de Live Nation, bueno, pues para mí fue muy importante, además
bueno, de tener ese expertise o de irme cavando un poquito mi futuro, ¿no? Hacia un lugar y otro, también es la importancia también pues de participar, ¿no? En aquel momento dado fue participar en MIL, ¿no? Mujeres de la Industria de la Música, que me acercó obviamente a un sector de mujeres que desconocía tanto más y que me ayudaron, ¿no? A, pues, desde dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de que para mí es súper importante del mentoring, que alguien de manera altruista me ayudara en su momento a, a ver qué formas o qué canales serían los adecuados para poder estar donde estoy hoy, a día de hoy. Y eso me ayudó muchísimo. Y luego también la otra parte es el networking, ¿no? El de relacionarte, moverte, participar, pues ir a Vime, para mí también ha sido una de las cosas importantes que me ha acercado pues, a esa parte de la industria en la que yo no tenía tanto conocimiento porque yo estaba más en esa parte de producción y yo vengo también de un expertise en el sector, también en el mundo académico, pero que poco a poco me ha ido poniendo un poquito donde estoy, ¿no? Entonces yo creo que al final, obviamente, a día de hoy quizás no, pero sí que antes lo teníamos mucho más complicado las mujeres para llegar a puestos de liderazgo o llegar a posiciones, a mejores posiciones en la empresa. Y siempre nos ha costado tener que trabajar un poco más, ¿no? Tener que trabajar esa visibilidad, tener que trabajar en ese networking continuo. Entonces, yo creo que esas patas para mí han sido claves. Luego, por otro lado, también, además de esto, pues yo de manera altruista siempre he estado muy vinculada con el tema del género, ¿no? Yo, como te mencionaba anteriormente, llevo dando clases desde el año 2010 en el sector de los eventos, del marketing, la comunicación, en diferentes programas académicos y siempre me había llamado la atención ver que cuando daba clase mayoritariamente eran mujeres, pero cuando salía a la realidad profesional lo que me encontraba es que era un sector totalmente ocupado por hombres, ¿no? Entonces esa escalera o ese eslabón que había entre la formación y la profesionalización siempre me llamó mucho la atención y decidí, ¿no? Pues ver qué estaba pasando, qué sucedía. En aquel momento, ya hace unos cuantos años, formé un proyecto junto con Pat Quiteiro que se llamaba Herbits, que intentaba visibilizar a mujeres más focalizado en el sector de la música electrónica. Y después, con el tiempo, pues había otro proyecto creado a nivel global que se llama Siset Show, que está liderado por Andrea Magdalena y que tiene sede en diferentes países del mundo. Y lo que decidimos fue sumarnos a este proyecto y de esta manera también pues ver cómo podíamos ayudar a que las nuevas generaciones pudieran encontrar muchísimo más fácil referentes y no tener que estar como nosotras, ¿no? Que teníamos que indagar, que buscar, que generar dónde estaban esas plataformas o esas asociaciones que nos permitían, ¿no? Pues compartir un poquito todo esto que era en la búsqueda de referentes, buscar situaciones o solución a problemas que nos sucedían en nuestro día a día en el trabajo, ver cómo podemos dar visibilidad también a esos problemas que todas las mujeres nos sentíamos o que compartíamos. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto es un poquito, ¿no? Lo que me ha ayudado. Yo siempre a mis alumnos les digo que al final me siento muy afortunada de estar donde estoy, obviamente, y vamos, soy feliz completamente de estar y de dedicarme a lo que me dedico, pero que también es un trabajo resultado de ser muy perseverante y de trabajar mucho también de manera altruista en cosas y proyectos que van en paralelo, pero que obviamente van sumando y van generando, ¿no? Una semillita más a todo lo que vas haciendo. Sí, sí es verdad que en esas patas que tú hablabas, ¿no? Tanto el tema de networking como formación, ¿tú tienes la sensación que las nuevas generaciones están más formadas que antes? Vale, mira, te agradezco muchísimo esa pregunta porque, bueno, por suerte conozco mucho el mundo académico y creo que desde que empecé a trabajar como profesora ha habido un cambio muy importante. Es decir, cuando nosotros empezamos a formarnos no había la especialización que hay a día de hoy. Es decir, teníamos bueno, pues investigar una vez más, ¿no? Era totalmente autodidacta cómo se hacían las cosas
porque los programas formativos eran súper genéricos, ¿no? Es verdad que a día de hoy los jóvenes tienen una formación muchísimo más especializada, ¿no? Nosotros mismamente desde Live Nation tenemos un máster especializado en música en directo con la Universidad Complutense de Madrid, donde formamos a los alumnos a cómo poder ser los diferentes perfiles profesionales en relación con la música en directo, ¿no? Desde un promotor a un agente o booker, pasando por producción. Obviamente esa formación ad hoc permite a los alumnos pues conocer muchísimo más, ¿no? La idiosincrasia propia de la industria, en nuestro caso de la industria en directo, que además es tan diferente. Es decir, ya la industria en general de la música es muy distinta al resto de las industrias culturales, y dentro de la propia industria de la música vemos cosas tan diferentes como un sello discográfico, una promotora o una agencia de management que trabaja de forma totalmente distinta. Para mí creo que la formación es clave. O sea, sí que es verdad que hay que conocer bien y ver que también en algunos casos, y esto es complicado, pero se han generado también algunos programas o estudios que se acaban convirtiendo en modelos de negocio también. Entonces creo que es muy importante también el informarse bien de la formación que uno va a realizar, ¿no? Y buscar, yo siempre digo, mirad el claustro de profesorados, preguntar, indagar bien qué os va a ofrecer. Al final el programa de prácticas obviamente también es una forma muy necesaria de tener ese primer acercamiento a la realidad profesional. Creo que es necesario el tener ese pie dentro de la profesionalización y dentro del sector para poder conocer bien, porque al final, por mucho que nosotros los profesionales queramos compartir nuestro knowledge a los estudiantes y sean los mejores estudiantes del mundo, hasta que no entran dentro de la profesión no son realistas de ver hacia dónde dan, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo estamos en un momento excepcional respecto a la formación. Pero que es muy importante saber elegir qué formación se quiere hacer, ¿no? Es decir, no formarte por formarte, sino que hay que intentar buscar en la medida de lo posible el programa que sea más adecuado a las necesidades, o intentar por lo menos indagar. Si no estás seguro, ¿no? Pues lo mismo es mejor, antes de realizar un máster en primer lugar, pues ver qué te puede gustar, intentar hacer un acercamiento profesional y luego ya profesionalizarte, ¿no? Pero desde luego estamos en el mejor momento, ¿no? Y creo que sobre todo en la industria de la música, donde no ha existido apenas formación, ahora mismo estamos en un momento fantástico. O sea, hay distintos programas formativos. Creo que además también la competencia es súper buena y creo que también es necesaria, ¿no? Que haya programas de calidad. Y bueno, lo estamos viendo. O sea, simplemente por darte un dato, nuestro máster en la edición anterior tiene casi el 90% de los alumnos ahora mismo insertados laboralmente. Entonces creo que eso denota la importancia de la profesionalización y de una formación adecuada. Hablabas de las prácticas y, por ejemplo, es algo que a nosotros nos interesa mucho porque creo que es una labor muy importante también, ¿no? Pero a veces yo tengo la sensación que cuesta mucho que haya empresas que acompañen en esas prácticas, ¿no? Porque es verdad que las prácticas es algo que tienes que acompañar, tienes que tutorizar. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo vives? Pues al final es como tú dices, quiero decir, al final la responsabilidad de que un alumno esté en una empresa de prácticas es muy grande para la compañía. Es decir, ese alumno no es una persona que va a entrar a hacer las tareas que nadie quiere hacer, todo lo contrario, es enseñarle y a dedicarle parte de tu tiempo hacerle ver cómo es tu trabajo, el modelo como tú lo haces, ¿no? Que no quiere decir ni que sea ni el mejor ni el peor, pero es un modelo, y que además tiene la responsabilidad, obviamente, de que esa persona aprenda en ese tiempo que esté en la compañía. Es verdad que a veces, por la idiosincrasia de nuestra industria, que trabajamos bajo mucha presión, con costos de trabajo muy elevados, donde a veces, ¿no? La nocturnidad, los fines de semana, no acompaña, ¿no? Quizás en las condiciones en las que un programa de formación requiere. Pero bueno, yo creo que cada vez más empresas están viendo, ¿no? la posibilidad de que esto también a ellos les permite atraer a jóvenes que se están formando ad hoc con esas materias o esos módulos que están dentro de la industria,
y que ese expertise que le va a coger, pues al final luego ven que puede ser una inserción laboral, ¿no? Que al final mm. obviamente el éxito de cualquier programa de prácticas es el poder conseguir esa inserción. Entiendo que es complicado, pero yo creo que cada vez más, tanto promotores, sellos, productoras, empresas de ticketing están cada vez más abiertas a esto y ven que al final se convierte más en una posibilidad que en otra cosa. Hablábamos también de la parte del networking, ¿no? Que a veces cuando hablamos, por ejemplo, del emprendimiento, uno de los, sobre todo, uno de los factores que más afecta a las mujeres que emprenden es la dificultad de generar espacios de networking con otras, ¿no? Profesionales. Eh, eh, Desde la propia formación, ¿se hace un ejercicio de que exista ese networking? Es fundamental, creo, para mí, y otra de las cosas un poco a colación de cuando decías, ¿no? De los programas de formación, Mm, creo que los programas de formación tienen que estar atentas a las nuevas tendencias, ¿no? Y creo que al final el modelo clásico de educación, de memorizar o demás, no tiene sentido, no tiene cabida, ni a día de hoy, ni tiene cabida en una industria como es la de la música, ¿no? mm, Porque al final de poco nos vale. Hay otro tipo de competencias súper importantes y súper necesarias que necesitamos fomentar en nuestro alumnado. Yo creo que cuando hablamos, pues obviamente pues, las relaciones sociales, creo que la industria de la música son claves las relaciones sociales, mm, independientemente en el departamento que trabajes. Al final tu día a día es el estar conectado con mm, diferentes entes de la industria y trabajar el networking y esas habilidades no solo comunicacionales, sino también en algunos casos de negocios o habilidades no de dirección son claves. Pero igual que esto, te hablo pues por ejemplo, para nosotros también es muy importante el tema del mental health. Para nosotros también es muy importante, pues cómo clases más prácticas, ¿no? De poner un poco implementar estudios de caso, implementar situaciones roleplays, ¿no? De oye, pues tú imagínate que yo soy un agente, que yo. Todo este tipo de cosas al final son muy necesarias y creo que la educación tiene que ir hacia ese modelo. El tema del networking obviamente igual y de hecho nosotros, para mí, una de las cosas que siempre digo a los alumnos, independientemente de este máster o de cualquier otro en los que colaboro, siempre les digo, chicos, pensad que ahora mismo vosotros sois una compañía y el día de mañana cada uno vais a estar en una compañía distinta, pero os vais a nutrir unos de otros. O sea, mm, aprovechar y seguir siempre conectados porque es clave, porque mañana os vais a seguir encontrando. Y luego otra de las mm, cosas que les digo, súper importante que el profesorado que pasa por aquí igualmente sigáis teniendo conexión con ellos, porque ellos van a estar trabajando también en la industria, mm. ¿no? Entonces, no tengáis miedo, no tengáis vergüenza, siempre hacerlo desde un punto de vista del respeto y de la educación, pero siempre intentar en la medida de lo posible mantener todas estas conexiones porque son clave. Es verdad que antes quizás en la industria de la música no existían tantos puntos de encuentro, pero yo creo que a día de hoy cada vez más desde las compañías, desde los diferentes festivales, desde diferentes asociaciones o colectivos se están promoviendo, ¿no? Puntos de encuentro donde al final generar estas conexiones y lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Que al final antes era más difícil tener conexión Mm. Madrid, País Vasco, Galicia, Málaga, pero ahora es muchísimo más fácil, ¿no? Así que yo creo que el networking es un must y bueno, que quien trabaja en él es clave en su desarrollo de su carrera profesional. Sí, tienes la sensación, yo por ejemplo con las emprendedoras tengo la sensación de que hay muchas artistas que por el ejercicio que están haciendo de autoproducción, ¿no? Empieza a haber más artistas que se forman también en áreas que tienen que ver de negocio, ¿no? Em, ¿Crees que ahí hay un hueco que igual no se está viendo o que se está empezando a ver, ¿no? También empieza a haber también más formación alrededor de que una artista se forme dentro de lo que es el negocio, ¿no? Lo que sería la parte empresarial. Eh, ¿Eso va a hacer que se modifique un poco las formaciones? A ver, yo creo que es que para acceder a una industria es clave primero conocerla. Es decir, Mm, es importante saber quién es quién dentro de la industria, conocer las empresas. A mí me pasa que a veces
pregunto, vale, ¿os queréis dedicar a los eventos culturales? Decirme empresas de producción y no conocen a ninguna. Y digo, pero a ver, chicos, ¿cómo no podéis conocer ninguna empresa si os queréis dedicar? Tenéis que haceros lo primero, una base de datos de medios de comunicación, proveedores, empresas de producción, de todo lo que es, todos los diferentes stakeholders que forman el tejido de la industria musical. Porque si no, ¿cómo vas a dirigirte a ellos? Es imposible. Entonces, yo creo que obviamente el knowledge del business y de la industria es fundamental. Pero igual, yo otra cosa que les digo, independientemente sean artistas o no, ¿no? Porque ya cada vez vemos, ¿no?, que hay más perfiles profesionales que tienen esta formación y que quieren, ¿no?, formarse ya no solo de artistas, sino pues técnicas, programadoras. Otra de las cosas es que sean su propio PR. O sea, al final el fomentar tu propia marca personal es clave, el trabajar bien pues tus redes sociales, LinkedIn, tenerlo actualizado. Pues parecerá una chorrada, quizás ya no sean necesarias las tarjetas de contacto, pero llevar un código QR que cuando vayas a estos lugares compartas inmediatamente tu contacto con otros profesionales, ¿no? O sea, al final yo creo que el conocer el negocio y ser tu propio PR para mí se convierten en claves de ese networking que te va a hacer o te va a hacer avanzar a nivel profesional. ¿Quiénes fueron tus referentes? Mis referentes, madre. La verdad, mira, justo ayer casualmente bueno, estaba viendo el programa de Évole, que no sé si vino a cuento, que salió Cuevas, me tocó bastante Sí. cómo se expresaba todo, pero me gusta mucho hacer seguimiento en este tipo de programas a través de Twitter. Y en paralelo estaban un programa de la 2 que se llama Imprescindibles sobre Carmen Martín, que es una escritora de Salamanca. Sí. Y, y justo estaba comentando con un compañero diciendo, jolín, qué referente más bonita, me hubiera gustado que fuera Carmen Martín Gaite, además siendo de mi ciudad, y qué poco la conozco, ¿no? Entonces, eh, hay muchos referentes que tengo, pero creo que los he ido conociendo demasiado tarde, ¿no? Me hubiera gustado que alguien de pequeña me hubiera mostrado o ayudado quizás a ver, ¿no? Pues, por ejemplo, ayer mismamente pensaba en esos referentes salmantinas que me hubieran gustado conocer, ¿no? Y no porque, a ver, soy de Salamanca, tengo aprecio a mi ciudad, pero no, bueno, pues porque hay tantas que por qué no empezar por Sí. la ciudad, ¿no? A día de hoy, a nivel dentro de la industria de la música, pues puedo hablar de muchas, ¿no? Pues, por ejemplo, para mí, Geo Tagliete, que fue la directora de comunicación del Festival Sonar durante muchos años, pues se ha convertido en una compañera, amiga y gran referente que me ha ayudado mucho a estar a día de hoy donde estoy. Por ejemplo, también Pat Quinteiro, también otra compañera, ¿no?, que al final también se han convertido en referentes, pero además hemos ido muy de la mano, ¿no? Entonces creo que el apoyo de estas personas, cuando haces muchas cosas de manera altruista, hay momentos en los que te vienes muy abajo, te desanimas y dices, jo, ¿está valiendo para algo esto o no? Y para mí estas personas se han convertido en referentes por eso, ¿no? Por estar juntas. Y luego para mí hay una cosa muy bonita que siempre digo, que llevo, pues eso, ya llevo más de una década impartiendo clases y me pasa en cada evento que voy que me encuentro a alumnas mayoritariamente que se convierten otra vez de nuevo en alguien anónimo porque pasan un momento por tu vida pero luego no hay un seguimiento, ¿no? Y de repente te las encuentras y, ay, Ana, fuiste mi profesora, mira, ahora estoy trabajando aquí, y me alientan, ¿no? Se convierten en referentes puntuales de decir, jo, qué ilusión me hace cada X tiempo encontrarme a chicas, ¿no?, que pues les he ayudado un poquito, ¿no?, a estar en lo mismo o a motivarse a conseguir estar donde están ahora mismo, ¿no? Entonces, para mí esos referentes anónimos también son claves en mi día a día. Si tuvieras que ponerte delante de tu yo cuando estabas empezando, que seguramente sería un momento todavía de muchas dudas y de todavía sin saber muy bien, ¿no?, por dónde va a ir la vida, ¿qué le dirías para que se sintiera un poquito más empoderada en ese camino? Ujú. Bueno, pues para mí, fíjate, creo que al final es otra de las cosas que he reflexionado mucho
últimamente he tenido como que desaprender muchas cosas para aprenderlas, ¿no? Entonces, creo que al final estamos en un momento del mundo en el que la colaboración, el compartir, el echar un cable, eso nos hace más grandes a todos, ¿no? Entonces, creo que le diría a la Ana del pasado que no tuviera miedo en compartir. Nunca he sido una persona muy competitiva, ¿no? Pero quizás sí que en algún momento, ¿no? Pues tienes más recelo de compartir ciertas informaciones o no quieres, y creo que es todo lo contrario. Creo que en ese crecimiento personal y profesional de compartir formas de ver las cosas, de cómo conseguir cosas profesionalmente y demás, me hubiera hecho, no sé, quizás sentirme mejor, quizás en algunos momentos. Bueno, Ana, ha sido un verdadero placer este ratito contigo. Creo que nos quedamos con cosas muy importantes para todas, para nosotros también. Nos quedamos ahí apuntadas, otras cosas que nos has dicho muy, muy importantes. Esperemos que sigamos aprendiendo muchísimo de ti. Te seguiremos en las redes, seguiremos viendo lo que haces y muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a ti especialmente y al proyecto, y nada, ya os digo lo que necesitéis por mi parte, estaré encantada de compartir con vosotras, que para nosotros esto es el sumatorio, ¿no? del conocimiento, es lo que nos da el ser lo que somos hoy. Gracias. Gracias. Chao.